Tengo dislexia. Es una discapacidad de escritura y de lectura. Por este motivo dejé la escuela secundaria sin ningún título oficial. Más tarde me trasladé a Londres porque pensé que allí también podría abrirme camino en la vida. Trabajé principalmente como obrero de la construcción en varias obras. Vivir en Londres no solo es muy agotador, sino también muy caro, porque hay mucha gente viviendo allí. En poco tiempo las cosas se volvieron rápidamente bastante duras para mí. Hice todos estos trabajos físicos en obras de construcción, pero de alguna manera nunca me sentí que perteneciese a este gremio. Cuando alguien estaba enyesando un techo, me decía: «Tío, eso que haces es arte. ¿Cómo lo haces?». Para mí, mi vida era como si hubiera arena en los engranajes y no podía enderezarla. Era una lucha diaria para mí. Mis padres son cristianos y solíamos ir a la iglesia en familia. Pero más tarde rechacé toda la idea porque simplemente no me sentía cómodo con la iglesia. No era ateo, pero cuando era niño, lo de la iglesia no iba conmigo en absoluto. Mis padres fueron muy liberales y me dijeron: «No pasa nada, puedes quedarte en casa, no necesitas ir a la iglesia». Y así excluí completamente el tema de la religión de mi vida. Esta historia particular de mi vida comenzó cuando llevé a una amiga a la estación de tren de Cambridge. Le ayudé con las maletas para que pudiera subir todo al tren a tiempo y luego le di un beso de despedida y nos dijimos adiós. Pero probablemente no fuimos lo suficientemente rápidos porque de repente oímos la señal de alarma de que las puertas estaban cerrando. Al retroceder, sucedió. La parte inferior de mi abrigo se enganchó en la puerta del tren al cerrarse de un tirón. Sencillamente no pude volver a sacar el abrigo. Tiré con toda la fuerza que pude y entonces grité tan fuerte como pude pidiendo ayuda, esperando que apareciera un revisor, pero nadie apareció allí. Entonces había un botón de emergencia en el lateral de la puerta y lo pulsé con todas mis fuerzas, pero obviamente tampoco funcionó. El tren empezó a coger velocidad. Entonces miré a los ojos de mi amiga Ana y vi el puro terror en los ojos que me devolvían. Me dije a mí mismo: «Ya está, voy a morir», porque el tren estaba ahora preparado para coger velocidad de verdad. El tren cogió una velocidad enorme, de modo que al final ya no pude correr con él. Y entonces me caí y fui arrastrado por el andén y quedé atrapado en el hueco entre el andén y el tren, en marcha. Finalmente me deslicé hacia abajo. Es muy extraño porque recuerdo que el tiempo empezó a ralentizarse mucho en mi percepción y todavía recuerdo claramente el momento en que me metí en ese hueco, cómo seguía mirando hacia arriba y luego fui arrastrado por ahí hacia las puertas del infierno. En el interior de esto, ¿cómo decirlo?, oscura y agresiva boca de la máquina. Allí me empujaron sin piedad de un lado a otro. Durante toda esta pesadilla estuve completamente consciente. Finalmente fui empujado hacia abajo por las fuerzas entre los raíles, donde el tren seguía precipitándose a toda velocidad sobre mi cabeza. Pero allí me quedé como estaba, mirando hacia abajo, con la cara hacia la grava en la que estaban incrustados los raíles. Sabía que no estaba fuera de peligro porque alguna parte de los bajos del tren podía golpearme y eso habría sido el final para mí. Fue interesante en el sentido de que estaba básicamente en modo de supervivencia y curiosamente pensé para mis adentros: ¿recuerda las películas de James Bond, 007? Todas esas películas de acción en las que el héroe se comportaba exactamente así. Mantenía la cabeza agachada y se tumbaba en el suelo,
Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando me preguntan si he sentido dolor en esa situación, respondí que sí. Pero fue como cuando nos peleamos en el patio del colegio, cuando éramos niños. El primer golpe que recibes te dolía mucho, pero después no te dolía tanto. En esta situación fue de alguna manera similar para mí. Y entonces todo sucedió tan terriblemente rápido. En realidad, no tuve tiempo de darme cuenta de todo lo que me había pasado físicamente. Todo el dolor y las cosas y el tren seguía moviéndose. Curiosamente, nuestra idea de la muerte, y especialmente en una situación así, es mucho más horrible que lo que realmente experimenté allí. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar unos minutos antes, me habría vuelto loco imaginando lo que iba a pasar. Pero cuando me ocurrió, a mí me comporté lo mejor que pude y entré inmediatamente en una especie de modo de supervivencia. Quería sobrevivir y me comporté en consecuencia. Este tren que se acercaba rápidamente se convirtió, en cierto modo, en un monstruo de máquina. Se sentía como yo contra el monstruo. Pero entonces, cuando pasé por debajo del tren, fui plenamente consciente de que solo era de carne y hueso, que me encontraba contra ese enorme montón de metal compacto, ese montón de metal que pasaba a gran velocidad demasiado cerca de mí, y pensé que probablemente me mataría, pero seguí luchando de todos modos, manteniendo la cabeza y el cuerpo pegado a la grava lo mejor que pude. En un documental reciente escuché al médico David Eagleman hablar de esto y dijo que en una situación como la mía, la parte consciente de nuestra mente abandona la situación. Por ejemplo, se comprobó después que desde el momento en el que el tren se puso en marcha hasta el momento en que pasé por debajo del tren, solo habían transcurrido unos 13 segundos entre ambos, pero a mí me parecieron minutos. El tiempo se alargó claramente para mí. Era como si pudiera ver todo, cada detalle. Finalmente, el tren se detuvo y me rescataron de las vías para trasladarme inmediatamente al hospital más cercano. Allí, en la sala de urgencias, la situación era tal que ya había perdido enormes cantidades de sangre y los médicos corrían a mi alrededor con la máxima rapidez. Ese fue el momento en el que pensé: se acabó. Para mí, si los médicos reaccionan con tanto miedo, moriré. Y desde un estado de máximo miedo y dolor, de repente me deslicé de alguna manera a un lugar completamente diferente. El momento de la transición a ese lugar fue rápido, pero a la vez fue muy tranquilo. Sin darme cuenta, me encontré en lo que parecía un espacio oscuro. Y aunque digo cuarto oscuro, seguía siendo un lugar súper agradable. Miré a mi alrededor para saber qué estaba pasando. Al observar con más atención a mi alrededor, observé esas hermosas burbujas de colores que latían lentamente. Esto me mantenía tranquilo. Me sentí muy relajado. Aún así, en ese momento me di cuenta de que había muerto, que no lo había conseguido. Eso fue todo. Este es el otro lado. No luché contra ello, ni me resistí de ninguna manera. No es que quisiera morir, quería vivir, pero me sentía muy a gusto donde estaba, después de este horror extremo por el que acababa de pasar. Así que dejé que sucediera, que me volviese esta situación de paz. Al seguir mirando a mi alrededor, vi que ya no estaba en la sala de urgencias. En su lugar, estaba tumbado sobre una roca sólida muy grande. Se podría decir que era como un gran altar medieval, pero me sentía muy cómodo. Fue bastante extraño, porque normalmente no te pondrías muy cómodo allí. Y también di cuenta que ya no estaba vestido. En cambio, estaba envuelto en una especie de pañuelos de seda azul. Me dieron una sensación de enfriamiento. Entonces dejé que mi cabeza se hundiera hacia atrás
y me dejé llevar por lo que venía. Y cuando levanté la vista, en algún momento vi esas 3 luces que se acercaban lentamente a mí. Mientras las miraba, no podía apartar los ojos de ellas, porque la pureza de esa luz era simplemente maravillosa. Me pareció que me estaba curando. La luz era tan brillante que no podía haber mirado allí dentro si hubiera sido la luz normal que conocemos. Pero no podía apartar los ojos de ese blanco puro. Era una sensación hipnotizadora. Cuando miré hacia la profundidad de la luz, en cierto momento sentí como si alguien hubiera llegado, como si alguien estuviera conmigo. Entonces levanté la cabeza y allí estaba esa persona a la altura de mis pies. Era como un ser andrógino, ni hombre ni mujer. Tenía un pelo rubio, blanco y puro, y la piel de este ser brillaba desde el interior. Curiosamente, este ser llevaba una camiseta negra normal, como la que llevaríamos tú o yo. No tenía nada de etéreo en absoluto, pero me pareció que conocía a ese ser desde hacía mucho tiempo. Me pregunté, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y este ser seguía sonriéndome mientras me sentía seguro y protegido por este ser. Y de nuevo puse la cabeza hacia atrás y pensé para mí, esto es realmente increíble y está tan lleno de amor. Entonces sentí la presencia de otras personas a mi alrededor. Y de nuevo miré a mi alrededor y a cada lado de mí había un ser femenino. A mi derecha, la mujer llevaba un vestido marrón contemporáneo. Tenía el pelo largo y castaño y parecía europea. Y la mujer de mi izquierda parecía más bien una nativa americana. Parecía una especie de india. Tenía algo de asiático indio en su aspecto. Llevaba un vestido más tradicional. Ambas mujeres mantenían sus manos como si se cernieran sobre mi cuerpo. Era casi como una sensación de curación de Reiki o algo así. La energía que salía de las manos de las mujeres era muy poderosa. No me tocaron. Sus manos solo se cernieron sobre mi cuerpo. Para mí, fue como si me sanaran el alma. No se trataba solo de las heridas de mi cuerpo. Todo volvió a estar en su sitio. Miré a mi cuerpo, inspeccioné mis heridas. Todas habían sanado. Todo volvía a ser como debía ser en mi cuerpo. Todo fue restaurado. No tenía ni un rasguño. Me di cuenta de que la curación que estaba teniendo lugar allí, que estaba curando todas las heridas de mi vida pasada. Como había mencionado antes, nunca sentí que encajara realmente en la vida. Todo me parecía siempre una lucha y básicamente me sentía como un fracaso de la vida misma. Pero en este lugar ya no podía sentir nada de eso. Ahora todo había desaparecido, toda la culpa y lo que fuera que hubiera. Todo estaba completamente borrado. Soy una persona muy concienciado y quizá por eso cargaba con mucha culpa. En la familia siempre sentí que lo estropeaba todo y recuerdo que mis padres llegaron al hospital justo antes de que abandonara mi cuerpo. Mi madre estaba llorando y yo intenté disculparme con ella por traer siempre el drama y los problemas a la familia. Y me dijo que eso no era culpa tuya, y no lo era, pero cuando estuve en ese lugar, todos esos sentimientos de culpa se esfumaron por completo. Recuerdo haber pensado en mi familia, que sería mejor que comprobara cómo están, porque ahora van a estar bastante desolados, porque tenía claro que ahora estaba obviamente muerto. Intenté mirar por encima de los bordes de la enorme roca en la que estaba tumbado para ver a mi familia. Cuando lo hice, no pude verlos, pero lo que vi en su lugar fue algo parecido a una enorme cascada, del tamaño de las cataratas del Niágara y mucho más grandes. Pero en lugar de agua, millones de estrellas fluían hacia abajo. Era una vista tan hermosa y me dije, no estoy en una pequeña habitación oscura, evidentemente
estoy en el propio universo. Miré hacia arriba y había estrellas por todas partes, incluso estrellas fugaces. Entonces miré hacia abajo para ver hasta dónde podía ver. Y luego había lo que parecía una galaxia que bajaba más y desaparecía en otra galaxia. Y tantos colores tan vividos. Era como un abismo sin fondo. Me di la vuelta y cuando lo hice, la energía que sentí de las manos de las sanadoras, esa energía era como el amor. En ese momento, esa energía se elevó de repente como un regulador. Ocurrió entonces, como he dicho, miré a mi alrededor y entonces vi ese enorme túnel de luz blanca que se acercaba a mí. Y este túnel de luz blanca estaba rodeado de llamas de aspecto dramático que giraban lentamente alrededor de este túnel. De nuevo, no sentí ningún miedo. Me sentí lleno de energía porque tenía un aspecto impresionante. La energía que provenía de esa luz blanca era tan poderosa, tanto que cada célula de mi cuerpo sentía que vibraba como ese amor. Cuando hablo de amor, es como todas las diferentes expresiones de amor que he conocido en mi vida, como el amor de mis padres, el amor de mis hermanos, el amor de los amantes, incluso el amor que sentía por mi gato. Todos ellos estaban como condensados en un solo amor, que era simplemente hermoso. En ese momento supe lo que estaba mirando era la fuente de toda la creación. Esto era Dios. Era prácticamente este túnel de luz blanca que estaba mirando en ese momento. Nunca me pasó por la cabeza la idea de que todas estas experiencias pudieran ser el resultado de algún tipo de medicación, la medicación que me habían administrado en urgencias. Por lo que a mí respecta, todo ocurrió realmente. Hay una gran diferencia entre las alucinaciones, los sueños y lo que había experimentado allí. Las alucinaciones y los sueños son caóticos y algo extraños. En un sueño puedes o te olvidas después de un tiempo o los límites en el sueño cambian. Lo que ocurre en la experiencia cercana a la muerte se queda contigo porque es completamente real. Tan real como que estoy aquí informando de lo que me ocurrió. Si has tenido una ECM, realmente no puedes escapar de ella. Soy consciente, por supuesto, el punto de vista científico de lo ocurrido. Ya me lo han preguntado antes y estoy agradecido a la ciencia por lo que le debo de mi vida. Más tarde pregunté a una amiga de clases de enfermería. Le pedí que mirara mi historial médico para ver qué tipo de medicación tomaba durante ese tiempo y lo hizo. Mientras estaba en los raíles me dieron una medicación que según ella podría haberme hecho efecto, pero en el momento en el que estaba en la sala de urgencias no se me habría concentrado lo suficiente como para tener un efecto alucinógeno. En todo caso, durante la administración directa tampoco podían darme demasiado en esa situación, porque querían que estuviera lo suficientemente estable como para llevarme a urgencias. Así que tenían que tener mucho cuidado con la cantidad de medicación que me daban. Durante toda la experiencia cercana a la muerte, sentí que me preparaban para algo allí. Tenía la sensación de que me iban a enviar a algún sitio a continuación. El siguiente nivel, la siguiente etapa. En realidad, no me sentí en el cielo. Lo que sentí fue como si estuviera en un lugar hermoso, pero en una especie de sala de embarque. Sentí que me habían dado suficiente información para volver, solo la información suficiente para devolver el mensaje, lo suficiente para transmitir el mensaje a través de mi expresión pictórica y musical. De repente me sentí de nuevo en mi cuerpo, físico, con todo el dolor. Mucha gente me dijo que debía estar decepcionado por haber vuelto, pero no fue así en absoluto, porque estaba muy cargado de energía. Con toda esa energía que acababa de recibir del otro lado y con la que aún me sentía conectado, más bien pensé para mí, ¿por qué me enviaron de vuelta? ¿Cuál es mi misión aquí, por así decirlo?
Recuerdo que me desperté en mitad de la noche, después de que me hubieran operado durante más de 8 horas. Yo estaba allí solo, en mi habitación del hospital. Había un aparato médico que hacía una especie de pitido. Solo podía pensar en lo que acababa de ocurrir. Pensé en cómo podría explicar al mundo lo que acababa de sucederme. En ese momento solo me preocupaba que se me olvidara todo de nuevo, porque no tenía ni idea de lo que eran las experiencias cercanas a la muerte en ese momento. Pensé que era el único que había experimentado algo así. Y fue en ese momento cuando decidí pintar un cuadro. Pensé que sería la forma adecuada de explicar mi experiencia. El cuadro sería enorme, como nada de lo que había hecho antes. Pensé que lo haría a lo grande, como en el Renacimiento, como en el estilo de Miguel Ángel, donde ves estas grandes escenas bíblicas. No podía tomar la decisión de volver por mí mismo. Fue hecho allí, en el otro lado, para mí, por estos seres espirituales y por Dios, por así decirlo. También por ese ser que me rodeaba al principio. Tengo la sensación de que ese ser era mi yo superior. En ningún momento fui declarado clínicamente muerto en el hospital. Yo era uno de esos casos que estaba muy cerca del borde de la muerte. La enorme pérdida de sangre que había sufrido me hizo correr ese peligro. Hoy, mi vida está en absoluto contraste como era antes de la ECM. He cambiado mucho. Ahí están los cuadros que pinto. Son una cosa, pero la música clásica que compongo ahora y sin ninguna formación musical clásica formal. No sé leer ni escribir música. Incluso los directores de orquesta formados, los mejores, dicen que no serían capaces de hacer lo que yo estoy haciendo ahora. En el mundo occidental nunca hablamos realmente de la muerte. No digo que tengamos que hablar de ello todos los días, pero hablamos de todo lo demás. Cosas como el nacimiento, el matrimonio, los exámenes de conducir, así que al menos deberíamos pararnos a pensar en lo que pasa después, porque nos pasará a todos. Creo que el alma es algo demasiado poderoso como para apagarlo como una luz que apagamos cuando salimos de la habitación. Si los cuerpos se apagan, vuelven a pasar, pero simplemente creo que el alma es tan poderosa que es eterna y que sigue y sigue. Nuestra ciencia es genial, pero no tiene las respuestas, ni mucho menos. Solo estamos tocando con cautela el conocimiento del universo. Por ejemplo, el tema del amor. No existe una explicación científica de por qué nos enamoramos, pero la ciencia no la persigue. ¿Por qué no voy a aceptar que el alma siga viviendo? Además, hoy ya no tengo miedo a morir. Eso ya es algo muy grande. Y eso es simplemente una parte de mí ahora. Cuando volví en sí en la casa de la grúa, estaba tan llena de esta energía, llena de este amor, y quería devolver este amor a todos. Cuando mi familia venía a visitarme y cuando los amigos venían a visitarme me decían: «Eres increíble, has pasado por debajo de un tren, apenas puedes moverte y tienes todos estos cables y tubos en tu cuerpo, pero tienes esta energía dentro de ti que brilla». Tampoco esperaba que mi familia estuviera abierta a mi experiencia cercana a la muerte o que la entendieran, porque son cristianos bastante tradicionales. Pero una semana después de volver, les conté toda la historia a mis padres. Esto fue todavía en el hospital. Les conté toda la historia y entonces mi madre se dirigió a mí y me dijo, para mi sorpresa: «Ya lo sabemos». Y yo dije: «¿Lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis?». Y ella dijo: «David, entramos aquí y tienes este resplandor sobre ti, esta luz alrededor de ti. Simplemente brillas con toda esta hermosa energía y es como si dieras tus cuidados a todos los que te rodean, incluidas las enfermeras». Por eso me sorprendió que no hubiera dudas por parte de mis padres y que lo entendieran inmediatamente. Entonces pregunté a mis padres: ¿se habla de esto alguna vez en la iglesia? Y ellos dijeron: no.
Eso nunca se menciona fuera de la resurrección de Cristo. Nunca se habla de ello y no forma parte de la fe. Había un sacerdote en el hospital y lo mandé llamar porque era una de las primeras personas a las que quería contárselo. Ha sido interesante. Era una persona muy agradable, pero pude ver en sus ojos que esto no formaba parte de su formación y que no podía aceptarlo por sí mismo. Aprendí mucho en esa experiencia. Lo que me gustaría subrayar para terminar es: sé siempre sincero contigo mismo. Sé tú mismo. Allí aprendí a quererme a mí mismo. Y a partir de este amor por mí mismo, la confianza en mí acabó por crecer en mi interior. Me di cuenta de que todo lo que hago ahora es completamente auténtico con mi verdadero yo. Cuando empecé a pintar los cuadros y a componer música, nunca se me pasó por la cabeza que fuera a conseguir un contrato discográfico. Las puertas se me abrieron solas porque me centré en lo que tenía delante. Tal vez puedas llamarlo así. Estoy experimentando mi ser en este momento. Ese sería también mi mensaje. Estar en el aquí y ahora. Déjate llevar y concéntrate en todo lo que te parezca bien.